qué es, por qué se cataloga la música como contemporánea y cuáles son los aspectos en diferentes categorías de lo que se puede decir como música de ahora, contemporánea. Entonces, muy bien. Entonces, el maestro me dio dos preguntas base que me ayudaron muchísimo para poder empezar. Entonces, primero, ¿qué significa componer música contemporánea? Es una pregunta bastante amplia. Para mí es componer en el presente, pero siempre muy consciente del pasado. Saber que los recursos que se utilizan ahora tienen antecedentes de cómo han funcionado y por qué han funcionado, por qué se han utilizado de cierta manera, por qué se han transformado y demás. Entonces, me parece muy importante eso. A mí la palabra reglas, como decir reglas de la armonía o las reglas del contrapunto, la palabra reglas como que me choca bastante. Yo he llegado a la conclusión de que son convenciones, son cosas que se han convenido de que funcionan y hay una práctica que respalda por qué funciona. Y también la palabra reglas me choca porque está el famoso dicho que la verdad no me gusta para nada: las reglas son para romperse. Las reglas no son para romperse, las convenciones son herramientas para manipularse. Eso es mejor. Hay que pensar de esa manera porque de esa forma podemos entender que, por ejemplo, el movimiento contrario de las voces no funciona para ciertas cosas, tanto en música tonal, atonal y en música de diferentes estilos, modal incluso. Entonces la otra pregunta es: ¿cómo vos componés? ¿Qué recursos o estrategias incorporás en tu hacer? A pesar de que utilizo bastante elementos de la música tonal y de la música, lo que se llamaría docta y demás, para mí lo más importante es la intuición. Saber que hay algo que puede funcionar, que yo siento que no va a funcionar, que funciona más o menos o que del todo no funciona. Porque he escuchado un montón de otras músicas, porque hay un montón de otras músicas por fuera de lo que es música docta, música popular y demás. Bueno, desde los 13 años más o menos improviso al piano y eso más bien fue lo que me metió en la composición, la improvisación. Muy importante para mí es desarrollar la improvisación, no importa el estilo que toquen, no importa el instrumento que toquen, porque es composición instantánea. Entonces es un músculo que se debe ejercitar para poder crear mucho mejor. Y obviamente los recursos digitales. Por lo general estoy sentado, cuando estoy componiendo estoy sentado en la computadora. Estoy directamente en Finale, directamente en Reaper, Sibelius, los programas que uso. Entonces esas son las dos preguntas base y podemos continuar a la siguiente. Ok, en cuanto a recursos técnicos y expresivos, los dividí en estas categorías. Primero el uso de motivos, luego melodías, armonía, el uso de la métrica, el uso del ritmo, el uso de recursos electrónicos y finalmente la forma. Entonces vamos a empezar hablando en la siguiente. Uso de motivos, podemos continuar. De Beethoven. Entonces para mí, de los genios, junto con Beethoven, también Haydn, súper importante, porque es una utilización casi que obsesiva a veces de los motivos. Entonces, para mí el motivo es la unidad musical más pequeña que tiene un sentido. Entonces voy a tocar un pedacito, esos tres sistemas de la primera sonata de Beethoven, y para que escuchen ese motivo, simplemente para ilustrarlo, el motivo del tresillo. Entonces el motivo va cambiando según la armonía y es bastante insistente, y es uno de los principios que utilizo ya sea en música tonal, atonal o modal. Entonces podemos continuar a la siguiente. Vamos a escuchar un ejemplo de una de mis obras, la que lancé más recientemente, que es Pan, y es prácticamente un solo motivo, que es este motivo descendente. Entonces aparece en versión descendente, ascendente, con cambios de métrica, con diferentes cambios en armonía, pero todo está forjado bajo ese motivo. Entonces vamos a poner el ejemplo número 1, por favor.
Entonces también el uso de motivos es para poder crear con una sola idea, que es muy importante. Podemos continuar al siguiente. Ok. Otro ejemplo es de mi obra Libera y Trasciende para clarinete y piano. El motivo, bueno, yo utilizo demasiado los tresillos, me encantan los tresillos o agrupaciones de tres. Y entonces lo que vamos a ver en este ejemplo es el uso del tresillo tanto melódico como en acompañamiento. Aparece en el piano, al principio compás 112, 113 y luego en la letra H va a pasar como acompañamiento al clarinete. Entonces podemos escuchar. Ejemplo 2. Entonces, uso de motivos muy importante para poder hacer un puente entre el pasado y el presente a nivel de técnicas compositivas. Entonces, podemos continuar. Melodías. Melodías, muy importante el factor cantable, que se pueda cantar. Lo que pasa es que hay ciertos instrumentos que tienen un rango más grande y no necesariamente se puede cantar uno con la voz, pero el hecho de que sea cantable es que tenga un contorno y que tenga momentos donde se pueda respirar. No importa si es piano, es importante dejar al piano respirar también, aunque bueno, eso pasa mucho. Cuando estaba estudiando piano era muy común decirle, pero de ahí no está respirando ni a nivel de fraseo, ni está respirando fisiológicamente, se va a ahogar, ¿verdad? Entonces ese es otro extracto del pan. Es una melodía, la parte más suave. Vamos a escuchar en ejemplo 3. Entonces cantable, respiración, contorno melódico y también ideas que se repiten. Son como micro motivos que se van repitiendo. El hecho de las dos notas ascendentes, sol, la, todo eso. Entonces vamos al siguiente ejemplo donde lo podemos ver más bien con el vibráfono. El vibráfono tiene más rango, entonces es más difícil poder cantarlo uno como persona, pero siempre el factor cantable está ahí, el contorno, la respiración, los silencios, dejar las notas resonar, muy importante. Vamos a escuchar entonces de Solar, que es una pieza que tengo para ensamble de percusión, ejemplo 4. Entonces, algo que me decían mis maestros y compañeros incluso cuando estaba estudiando es que yo soy muy melodista, melodías de aquí para allá. Entonces, si uno puede desarrollar ese factor melódico, muy importante.
No importa el estilo que estamos haciendo, si es tonal o atonal, pero el factor melodista es la armonía. Muy bien, entonces aquí hay dos lados de la historia, lado oscuro, lado de la luz, como en Star Wars. A mí me influencia muchísimo esos tres artistas que son, bueno, dos son artistas de progresivo, Pliny y Scale the Summit. Pliny es artista solista, Scale the Summit es una banda estadounidense, Pliny, si no me equivoco, es de Australia. Y si quieren apuntar esos ejemplos sería excelente para que lo busquen. No voy a poner ejemplos de ellos porque ya mucho del sonido lo van a haber escuchado en las piezas anteriores que acabo de poner los ejemplos, y sobre todo obviamente Steve Reich en obras más finales del siglo XX como el octeto, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Armonía modal, acordes Mach 7, A9, sus 2, sus 4, quintas abiertas, también las quintas con Mach 7, acordes cuartales, todo eso yo lo utilizo muchísimo y es algo que fui descubriendo y me parece que es un aspecto importante de mi música. Terceras, bueno, eso se puede conversar, pero no es necesariamente lo que va a identificar este tipo de música. Ahora vamos a ir completamente al otro lado, que es el lado oscuro. Vamos a la otra diapositiva. Ok, entonces, hubo una etapa, sobre todo al principio cuando estaba estudiando, que yo hacía mucha música atonal, porque me parecía fascinante, atonal, atonal. Y después empecé a buscar no solo atonal, sino música cromática, y me fascina Scriabin, la época tardía Scriabin, cómo es que él con este acorde Prometeo y sus acordes cuartales se sale de la tonalidad o la estira, la hace como si fuera un alambre, digamos, en vez de ser como un tubo completamente rígido, él la usa de manera muy flexible. Este ejemplo es una introducción para un disco black metal que me comisionaron y es para coro y orquesta. Yo hice la reducción del coro de la última parte y quiero que la escuchen. Voy a tocar. Voy a tocar lento y fuerte para que escuchen los cambios y los bloques armónicos. Siempre hay una melodía, están las sopranos cantando siempre. Y siempre en un rango de soprano donde sea posible cantarlo, ¿verdad? El sí es bastante alto, pero es una nota que es posible a nivel coral. Entonces, bueno, y muy importante, esto último es una sensible. Porque la siguiente pieza, la pieza de ellos de la banda, la primera, empieza con un si. Entonces yo estoy usando la sostenido en novena y en segunda menor para poder hacer esa sensación de sensible, bastante demoníaca, por decirlo así, y conecta perfecto. Okay, entonces ahora vamos a escuchar el ejemplo 5. El ejemplo 5 es ya esta sección, pero con toda la orquesta, el coro, todo es virtual. Escuchamos el ejemplo 5. Pónganle mucha atención a las sopranos.
importante, hay que tener un rango expresivo amplio, poder estar en el lado de la luz, en el lado oscuro cuando se necesite, en el medio, en el espacio, porque uno no sabe qué proyecto se va a encontrar. Entonces hay que ser un compositor todoterreno. Por eso es que en realidad este proyecto yo creo que marca un momento en la historia de Costa Rica, porque que una banda de metal, no es metal normal, es metal extremo, llame a un compositor y le pague para hacer algo así, eso yo creo que nunca ha pasado. Y no sé si en Centroamérica ha pasado, pero me parece que es algo importante de notar. Y fue interesante, de hecho yo hice 2 propuestas y en la reunión me dijeron, no, es que suena muy progresivo. Y yo como que muy progresivo. Entonces en media reunión de Zoom corté una propuesta a la mitad, corté la otra a la mitad, uní las 2 partes que les gustaron y funcionó. Y yo, funcionó. Sí, ¿Cómo se llama la banda? Requiem of Malediction. Ah, sí, yo los he escuchado, son buenos. Son muy buenos, sí, muy buenos. ¿Cuál es el género dentro del metal? Black metal. Sí. Entonces continuamos. Métrica, ok. Me encanta usar métricas irregulares, pero la gracia para mí es que no suene atropellado ni tropezado, ni que se está haciendo zancadillas completamente. Esto es de Desierto Profundo, segunda parte. Algunos de los compañeros aquí tocaron en mi tesis de licenciatura. Vamos a escuchar este extracto. Pongan atención que lo que va unificando toda la línea melódica, para que más bien el 5x8 suene como algo más estable. Ejemplo 6. Que los bloques melódicos no sean completamente cuadrados, sino más bien que sean asimétricos e irregulares para que se sienta que van amalgamando todo. Continuamos. Ritmo. Ok, importante. Gent. ¿Han escuchado el término gent alguna vez? Okay. El gent es un estilo de metal que viene del metal progresivo y los core también, metalcore, deathcore, etc. Que es bastante técnico y tiene muchas síncopas y de hecho es una onomatopeya. El gent es el sonido de la guitarra con las cuerdas bajas en distorsión. Gent. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de Novelist, que sería el ejemplo 7. Eso es un video. Es una cosa pequeñita. Pongan atención al ritmo, eso es lo más importante. El poder de la síncopa, súper importante. No importa el estilo, es importante la síncopa, porque le da impulso y le da groove. El término groove es un término en inglés que es como la sensación corporal del ritmo. Entonces, ¿qué me pasó en Chile también? Yo antes de ir allá, yo decía, bueno, quiero hacer música europea, quiero hacer música estadounidense, ¿sí? ¿Qué Latinoamérica? ¿Para qué salsa? ¿Y para qué todo eso, verdad? Pero allá un curso que se llama Historia de la Música en Chile y América, empecé a conocer un montón de ritmos y un montón de estilos, sobre todo de Sudamérica, y entonces empecé a entenderme como latinoamericano. Y también encontré con Gina Estela, que estudié la cantata para América Mágica, fue el proyecto final, una súper obra, súper importante y muy interesante. La samba argentina, ¿eso a qué le suena? Tambito. Okay. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a usar el 6x8, pero no quiero sonar como un souvenir, como uno de esos cuadritos con casita azul, con techo rojo, blanco, no, quiero sonar de esa manera, como yo, un 6x8 y con influencia del gent, influencia del latinoamericano. Entonces, ¿qué sería un gent acústico latinoamericano? No tiene ni sentido, mejor ni pongámosle el nombre.
Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo quiero que le pongan atención a las cuerdas. Esta reproducción del piano. Eso es Concierto Profundo, primera parte. Eso fue en 2018. Es la grabación en vivo y eso fue lo que salió con esta investigación del ritmo. Ejemplo 8. Entonces, bueno, ahí Manuel nos podrá contar su experiencia sobre montar esos ritmos, será un poco difícil. Bien, vamos al siguiente diapositiva. Ok, ahora, pasando del 2018 al 2024, encontré, viendo el canal Dromio, si quieren aprender sobre batería y sobre, bueno, en realidad es un super canal para aprender música en general. Dromio es tal vez el mejor canal de YouTube para bateristas. Yo soy súper fiebre de la batería, demasiado. Yo soy un baterista que no toca batería. Entonces encontré este ritmo, que es un ritmo africano, pero adaptado a la batería. Y lo explica Ash Pearson en el siguiente video, que es el ejemplo 9. Vamos a escucharlo. Sounds like this. Like every right hand, you'll hit the right foot, which will sound like this. Entonces yo quedé fascinado al ver esto. Ya lo había escuchado en otras piezas y así, y yo dije, bueno, estoy en esta parte donde ocupo simular una masacre, una balacera en Desierto Profundo, segunda parte, según la historia, porque es el ejército de Fares que le abre fuego a los civiles. Entonces vamos a ir al ejemplo 10 y veamos la diapositiva. Algunos recordarán esto, los que tocaron en Desierto Profundo segunda parte. Esta parte es complicada, compleja, sobre todo para la percusión y para toda la orquesta, pero hicieron un gran trabajo. De hecho tuvieron que solfear un montón. Entonces tengo la grabación en vivo, vamos a escuchar el ejemplo 10. Esta es mi interpretación del bembé a partir de un baterista. Eso es un momento muy importante de clímax de la tercera escena, a partir del bembé, a partir de un baterista. Entonces, como una conexión y un montón de reinterpretaciones de otros momentos. Ya para ir cerrando, voy a hablar un poco de recursos electrónicos, muy por encima.
me comisionaron una obra en 2019, si no me equivoco, para piano, y yo dije, bueno, necesito ejercitar alguna otra cosa más que solo hacerlo para piano. Entonces dije, voy a hacer algo para piano electrónica, algo para instrumento electrónica que nunca había hecho. Ya había usado electrónica, pero para otras cosas. Y entonces lo que hice fue escribir una obra para piano. Escribí en un sintetizador, en una pista, la partitura, y luego la metí dentro del Massive. Massive es este sintetizador que es literalmente masivo, es muy grande, tiene un montón de osciladores, tiene un montón de cosas. Y lo que hice fue automatizar todo. Y vamos a escuchar entonces de Cápside un extracto del segundo movimiento interpretado por María Chacón, pianista chilena, amiga mía, muy buena. Entonces eso es Cápside. De hecho yo se lo había enseñado al maestro, me dijo que es una forma bastante tradicional de usar la electrónica. No es mi especialidad para nada, pero quise explorar en eso. Y vamos ya cerrando con forma. Entonces, la forma para mí es una experiencia, no es una estructura. Ustedes piensen en A, B, A y ya, tengo A, B, A, C, A, D, A, rondó, forma sonata, etc. No, la forma es una experiencia a través de la memoria, porque escuchamos algo y luego lo volvemos a escuchar y eso genera una conexión en nuestro cerebro, ¿verdad? Y lo pueden ver de la forma más sencilla con una canción. Ustedes escuchan un coro, un buen coro, bien hecho, un estribillo, ¿verdad? Y lo vuelven a escuchar y eso va a generar una conexión con ustedes. Tal vez no, pero en ciertas personas genera una conexión, en otras menos, en otras más. Entonces, vamos a escuchar, ya para cerrar, Pan completo, para que vean la forma, porque es la única forma de explicarlo, valga la redundancia. La A se divide en A y A.2, que es la introducción, luego el A.2 es cuando ya se entra en materia, luego viene la transición 1, luego B, que es una parte más pausada con técnicas extendidas, y luego la transición la uso como retransición para volver a A, pero un poco más breve. C es la parte suave, la parte lenta, y luego los fuegos artificiales, porque uno no puede quemar todos los cartuchos al principio, hay que dejarlos para el final. Entonces vamos a poner el Pan y ahí tengo la partitura. Y ya para ir cerrando.